En la historia reciente, pocos líderes religiosos han sido tan fascinantes y complejos como el Papa Francisco. Un hombre de gestos simples y palabras poderosas, pero cuya vida estuvo marcada por una contradicción fundamental. Quería cambiar una institución milenaria, pero no podía romper con su tradición. Francisco no fue un revolucionario, pero su papado estuvo lleno de paradojas. Hoy nos sumergimos en la paradoja de Francisco, el papa que quiso cambiar sin romper. Cuando Jorge Mario Bergoglio asumió el papado en 2013, el mundo estaba preparado para un cambio, pero no de la magnitud que él mismo propondría. Su elección como Francisco no solo sorprendió por su humildad o por su origen argentino, sino también por su visión única de la Iglesia, una que desafiaba muchas de las normas establecidas. Desde el primer momento se presentó como un hombre distinto, un papa sin la pompa tradicional, sin los lujos del Vaticano, sin la rigidez de los protocolos. El Papa Francisco desde el comienzo se mostró como una contradicción viviente, una paradoja que caminaba entre el deseo de renovar la Iglesia y el temor de romper con siglos de tradición. En su primer discurso como Papa, Francisco convocó a los católicos a vivir la fe de manera sencilla, cercana y auténtica. Hizo un llamado a la humildad y a la solidaridad, invitando a todos a compartir la vida de los pobres, los marginados, los que no tienen voz. Sin embargo, dentro del mismo Vaticano, el poder, los intereses y las estructuras seguían intactos. Francisco entendió que cambiar el rostro de la Iglesia requería más que simples gestos de humildad. Era necesario modificar el corazón mismo de la institución, pero siempre con un delicado balance, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría causar una fractura irreversible. Así comenzaba la paradoja. Un hombre que predicaba la renovación, pero que sabía que cualquier intento de ruptura podría poner en riesgo la estabilidad de la Iglesia. Francisco tenía claro que, en su misión de reforma, el cambio no podría ser inmediato ni radical. No se trataba de destruir lo antiguo, sino de reinterpretarlo, de hacer que el mensaje de Jesús fuera accesible y vivo en un mundo moderno, sin perder la esencia. Su papado sería, entonces, una constante búsqueda de equilibrio, de avanzar sin perder la identidad, de romper sin destruir. Este fue el inicio de la paradoja de Francisco, el hombre que quiso cambiar sin romper, que soñó con una iglesia más abierta, más inclusiva, pero que sabía que las reformas, por más profundas que fueran, debían ser llevadas con cautela. Y en esa cautela, en ese proceso de transformación silenciosa, comenzaba a forjarse la figura de un papa que, al igual que las paradojas mismas, invitaba a pensar más allá de lo obvio. Desde el primer instante, Francisco decidió ocupar el trono más alto del cristianismo con una actitud que desentonaba con siglos de tradición papal. Rechazó la residencia pontificia en el lujoso palacio apostólico para vivir en la modesta casa Santa Marta. Cambió los zapatos rojos por unos negros gastados, y en lugar del anillo de oro macizo, eligió uno de plata. No era un gesto menor, era una declaración silenciosa, pero rotunda. Para muchos fue el símbolo de una nueva etapa. Un papa que no hablaba desde el trono, sino desde el banco de los fieles, que no se asomaba con autoridad, sino con empatía, que prefería el abrazo a la bendición distante. Cada una de sus elecciones, por más pequeñas que parecieran, llevaba consigo una carga simbólica enorme. Era como si cada paso que daba quisiera decir, sí, soy papa, pero también soy uno más. Pero ese trono de humildad no estaba libre de tensión. Cuanto más sencillo se mostraba Francisco, más incomodaba a los sectores tradicionales de la Iglesia. En un lugar donde cada vestimenta, cada gesto, cada ritual tiene un significado milenario, su simplicidad podía interpretarse como una ruptura no declarada. En su afán de mostrarse cercano, también desafiaba códigos muy arraigados y no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Esa humildad, lejos de ser solo una virtud personal, se volvió una herramienta teológica. Francisco no quería parecer humilde, quería que la Iglesia fuera humilde, quería que dejara de ser un castillo cerrado sobre sí mismo para convertirse en un hospital de campaña abierto al dolor del mundo. Pero el desafío era inmenso. ¿Cómo convertir una institución anclada en siglos de poder en una Iglesia que se arrodille para servir? En ese trono hecho de gestos simples y decisiones inesperadas, Francisco se instaló como el papa que, aún sentado en la cima de la jerarquía católica, eligió mirar hacia abajo. Y en esa mirada no solo redefinió la imagen del papado, sino que comenzó a plantear una pregunta incómoda. ¿Puede la humildad ser una forma de revolución? Francisco llegó con una palabra en los labios que durante mucho tiempo había causado temor en los pasillos del Vaticano: reforma.
Pero lo que proponía no era una demolición del edificio eclesial, sino una restauración desde dentro. Su mirada no era la del revolucionario que tira abajo los muros, sino la del cirujano que sabe exactamente qué órgano tocar para sanar sin matar. Su meta no era romper, sino transformar. Sin embargo, esa transformación no fue ni rápida ni radical. Muchos esperaban un torbellino de cambios estructurales, dogmáticos, visibles. Pero Francisco, quizás consciente del peso de la historia y de los equilibrios internos del poder eclesial, eligió un camino más sinuoso. Su reforma se movió en los bordes, en los gestos, en los símbolos. Habló de dar voz a los que nunca la tuvieron, de descentralizar el poder, de mirar a las periferias, pero dentro de los muros del Vaticano, las resistencias fueron inmediatas, sutiles y feroces. Y allí se instaló una nueva paradoja, la del reformador sin revolución. Francisco habló de una iglesia en salida, pero los mecanismos internos siguieron siendo en gran medida los mismos. Los escándalos financieros, los abusos silenciados durante décadas, la política de pasillos, todo seguía operando como una sombra que opacaba su luz. El Papa hablaba de misericordia, de justicia, de transparencia, pero a veces aunque sus palabras no encontraban eco en las estructuras que debía cambiar. Aún así, Francisco nunca abandonó su causa, porque su reforma no estaba hecha solo de decretos ni de encíclicas. Su verdadera revolución era cultural, espiritual. No apuntaba tanto al código canónico como al corazón de los creyentes. No buscaba cambiar las leyes, sino las miradas, hacer que la Iglesia volviera a parecerse al Evangelio que predica. Pero eso precisamente es lo más difícil, porque transformar el alma de una institución es mucho más complejo que cambiar su cara. Así, la reforma de Francisco se convirtió en una batalla silenciosa, de largo aliento, sin fuegos artificiales ni rupturas escandalosas. Una reforma que muchos no entendieron y que otros decidieron ignorar, pero que, quizás, en el tiempo profundo de la historia, termine siendo más revolucionaria de lo que hoy podemos percibir. A lo largo de su papado, Francisco empujó los bordes de lo posible dentro de la Iglesia. Habló con ternura sobre los divorciados vueltos a casar, recibió a personas trans, abrazó a homosexuales y pidió a los sacerdotes que fueran pastores antes que jueces. En cada gesto intentaba ampliar el horizonte, estirar los márgenes de una institución que por siglos había trazado sus fronteras con tinta indeleble, pero muy pronto se hizo evidente que había límites que ni siquiera un papa podía cruzar, límites invisibles, no escritos, pero profundamente incrustados en la estructura eclesiástica y en la conciencia colectiva del catolicismo. No eran barreras físicas, ni dogmas formales, eran miedos, tradiciones no negociables, equilibrios de poder que, si se alteraban, amenazaban con resquebrajarlo todo. Cada vez que Francisco daba un paso hacia la inclusión, surgía una reacción. Cardenales que lo desafiaban abiertamente, grupos conservadores que lo acusaban de herejía, sectores enteros que lo consideraban un peligro para la ortodoxia. En más de una ocasión tuvo que retroceder o silenciar ciertos debates, porque la Iglesia, aunque jerárquica, también está construida por consensos frágiles, por tensiones internas que ningún papa puede ignorar del todo. Y ahí se reveló otra paradoja profunda de su pontificado: ser el líder de una institución que él mismo quería desestructurar, pero que lo sostenía con una mano mientras lo ataba con la otra. Francisco era el pastor que deseaba abrir puertas, pero debía cuidar que, al hacerlo, el rebaño no se dispersara. Su intento de ampliar la mesa no siempre fue recibido con gratitud, a veces fue visto como traición. Así, la Iglesia mostró que sus límites no siempre están en sus libros, sino en sus corazones, en su miedo al cambio, en su necesidad de orden, en su apego a lo sagrado como algo fijo e inmutable. Francisco chocó contra esos muros invisibles una y otra vez, y aunque a veces los agrietó, también tuvo que aceptarlos, porque incluso el papa más disruptivo, el más cercano a las periferias, el más humano de los últimos tiempos, no pudo escapar del peso de una institución que por momentos parecía más grande que su propia voluntad. Francisco siempre pareció más cómodo entre la gente que entre los muros dorados del Vaticano. Su figura, tan reconocida en los barrios pobres de Buenos Aires como en los rincones olvidados del mundo, encarnaba una cercanía que desbordaba los protocolos. Cuando hablaba, lo hacía en un lenguaje directo, a veces improvisado, siempre humano. No pontificaba, dialogaba. Y ese estilo cálido y llano lo hizo profundamente amado por millones que por primera vez sentían que la Iglesia hablaba su idioma. Pero en Roma esa misma cercanía incomodaba.
La curia, ese engranaje milenario y silencioso que sostiene el poder interno del Vaticano, no siempre celebró el modo de Francisco. Muchos veían en él a un papa que hablaba demasiado con el pueblo y demasiado poco con sus cardenales, que impulsaba cambios desde lo simbólico, sin consultar los mecanismos internos, que escuchaba más a las periferias que a los centros de poder. Era, en muchos sentidos, un papa descentrado. Esa tensión no era nueva en la historia de la Iglesia, pero con Francisco se volvió especialmente visible. Mientras las multitudes lo vitoreaban como un pastor cercano, en los pasillos vaticanos se tejían resistencias, silenciosas pero constantes. Discursos interrumpidos, decisiones frenadas, documentos reinterpretados. La maquinaria interna tan hábil para mantener el equilibrio supo cómo ralentizar su impulso sin oponerse abiertamente. Y sin embargo, Francisco nunca se quebró. Siguió hablando con los migrantes, con los presos, con los descartados. Siguió viajando a los márgenes del mundo, llevando su mensaje a quienes nunca habían sido prioridad. Porque, en el fondo, su papado no buscaba complacer a los que están adentro, sino incluir a los que siempre quedaron afuera. Esa fue, quizás, su mayor paradoja. Ser el líder de una estructura que muchas veces parecía resistirlo, mientras era abrazado por un pueblo que nunca antes se había sentido tan visto. Francisco no gobernó desde el centro del poder, sino desde el borde de la humanidad, y en ese borde, entre el pueblo que lo seguía y la curia que lo medía, forjó un pontificado que desafió los moldes sin romperlos del todo. En un mundo saturado de discursos, Francisco eligió hablar desde otro lugar, el corazón. Su forma de comunicar no estaba anclada en la precisión doctrinal ni en la rigidez del dogma. Había en sus palabras una cadencia emocional, una honestidad que a veces incomodaba, pero que casi siempre conmovía. No necesitaba decir demasiado para ser comprendido. Bastaba un gesto, una pausa, una mirada. En su modo de expresarse, lo teológico y lo humano se entrelazaban sin esfuerzo. Desde el principio comprendió que los grandes cambios no se imponen desde la razón pura, sino que se siembran en el alma. Por eso eligió hablar de misericordia cuando el mundo estaba herido, de ternura cuando la Iglesia parecía endurecida, de compasión cuando tantos pedían juicio. No temía mostrarse frágil, ni admitir dudas, ni dejar que el silencio hablara por él, porque entendía que el lenguaje más poderoso no siempre se pronuncia con palabras. Y en ese lenguaje del corazón, Francisco encontró su lugar. Fue ese modo de comunicar lo que le permitió llegar a quienes habían abandonado la fe, a los que se sentían indignos, a los que nunca se sintieron escuchados por una iglesia muchas veces severa. Con él, muchos descubrieron que Dios no solo se encontraba en los altares, sino también en los márgenes, en los cuerpos rotos, en las preguntas sin respuesta. Pero ese lenguaje también fue motivo de confusión. Algunos lo acusaban de ambigüedad, de dejar demasiadas puertas abiertas, de no hablar con la claridad de sus antecesores. En realidad, hablaba desde un lugar distinto, no desde el deber, sino desde el deseo. No desde la norma, sino desde el encuentro. Y eso, para una institución acostumbrada a los límites y las definiciones, era profundamente disruptivo. Francisco no necesitaba ganar debates, necesitaba tocar corazones. Y lo hizo, con gestos simples, con palabras suaves, con silencios cargados de sentido. Su mensaje, aunque no siempre comprendido por todos, logró cruzar fronteras que ningún documento pontificio hubiera podido traspasar, porque al final quizás su mayor reforma fue esa: recordarle a la Iglesia que antes que estructura es cuerpo vivo, que antes que razón es compasión, y que el lenguaje más universal, el que verdaderamente transforma, siempre ha sido el del corazón. Francisco fue, para muchos, una chispa en medio de una noche larga, un destello de humanidad dentro de una institución percibida como distante. Trajo palabras nuevas, gestos inesperados, una energía pastoral que parecía prometer otra manera de ser iglesia. Y sin embargo, esa luz, aunque real, no alcanzó a disipar todas las sombras, porque las sombras no son solo pecado o corrupción, a veces son estructuras, inercias, silencios que se heredan. La oscuridad que enfrentó Francisco no era la de un enemigo visible, sino la de siglos de dolor acumulado, de heridas no nombradas, de exclusiones justificadas en nombre de lo sagrado. Y una sola luz, por fuerte que brille, no basta para deshacer lo que el tiempo ha dejado endurecer. Durante su pontificado hubo señales de esperanza, de apertura, de ternura institucionalizada, pero también hubo límites, retrocesos, contradicciones.
casos de abusos que no encontraron justicia, mujeres que siguieron al margen, promesas que se diluyeron en la maquinaria lenta del Vaticano. Francisco lo sabía. No pretendía ser el salvador de una iglesia rota, sino el testigo de una transición posible. Una voz entre muchas, un faro en medio de un mar aún turbulento. La paradoja era evidente. Su luz era auténtica, pero no era suficiente para romper del todo la noche. Tal vez porque no podía, tal vez porque no quería hacerlo a cualquier costo. Porque destruir la oscuridad implica también incendiar lo que está dentro de ella. Y Francisco no era un papa incendiario. Era un cuidador de brasas, no un lanzador de antorchas. Y, sin embargo, dejó una huella. La huella de alguien que caminó entre sombras sin hacerse parte de ellas. Que iluminó, aunque fuera un poco. Que mostró que, aún dentro de la oscuridad, hay caminos posibles si uno elige avanzar con humildad. La luz de Francisco no fue un sol. Fue una lámpara en la mano, una guía tenue, pero constante. Y quizás eso fue lo más revolucionario de todo, enseñarnos que no hace falta disipar toda la oscuridad para empezar a caminar con fe. Francisco no dejó una obra terminada, y quizás en eso residió su autenticidad. Nunca se presentó como el arquitecto de una nueva iglesia, sino como el jardinero de una fe que necesitaba volver a enraizarse en la tierra de lo humano. Su pontificado fue más proceso que resultado, más gesto que estructura, más pregunta que sentencia. Y cuando se apagó su voz, muchas de esas preguntas quedaron flotando en el aire, esperando ser recogidas por otros. No canonizó una nueva forma de iglesia, pero abrió espacios donde antes solo había puertas cerradas. No reformó doctrinas en el papel, pero sí en el modo de acercarse al otro. No cambió todos los nombres del poder, pero mostró que el poder podía caminar descalzo, hablar con llaneza, mirar a los ojos. Ese fue su legado. No una obra conclusa, sino una dirección. No un cambio completo, sino una grieta en la piedra. Para algunos eso fue insuficiente, para otros, demasiado. Pero para quienes vieron en él un reflejo de sus propias búsquedas, fue exactamente lo necesario. Una señal de que incluso en las instituciones más antiguas pueden brotar gestos nuevos, palabras más blandas, silencios más fértiles. Francisco no cerró su ciclo con certezas, sino con ecos. Y es en esos ecos donde su legado continúa resonando, en los que se animan a amar antes de juzgar, a escuchar antes de hablar, a caminar con otros sin necesidad de guiarlos. Su testimonio fue imperfecto, como el de cualquier ser humano, pero fue sincero. Y en estos tiempos, la sinceridad es, también, una forma de santidad. No sabremos del todo qué tanto cambió la iglesia de puertas para adentro, pero sí sabemos lo que logró afuera: tocar vidas, abrir preguntas, sembrar esperanza. Y eso, aunque incompleto, ya es mucho más que nada. Francisco fue una figura marcada por contrastes, un papa que abrazó al pobre, pero no logró transformar del todo al poder, un reformista que eligió los gestos antes que las rupturas. Su paradoja no estuvo solo en lo que hizo, sino en lo que no pudo o no quiso cambiar. Fue un puente entre lo que la iglesia fue y lo que aún podría ser. Caminó entre tensiones, avanzó con paso humilde, sabiendo que quizás no vería el final del camino. Su fuerza no estuvo en la perfección, sino en la coherencia, en su intento de humanizar sin dividir. La paradoja final no es suya, es nuestra, porque ahora, con su ausencia, somos nosotros quienes debemos decidir qué hacemos con su legado, si lo dejamos enfriar o lo hacemos arder.